Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar su lugar en momentos, por favor. Gloria a Dios. Si hay algo que le gustaba a Jesús como maestro, es tener alumnos. Por eso iba con uno y le decía, sígueme. Porque él sabía que eran alumnos que iban a aprender. Y si hay algo que le gusta a un alumno, es tener un buen maestro, ¿verdad? Entonces, pero no puede existir un buen maestro si el alumno no llega. ¿Verdad lo que dice el hermano? Corroborando lo que dice el hermano, en el papelito que va a escribir, apunte también el horario que usted puede estar disponible y veremos la manera en que si hacemos un grupo en la mañana, en la tarde, es un problema. Nosotros, mi familia y yo vamos a venir a disfrutar Cruz Carolina, entonces venimos a disfrutarlo y a estar con nuestros hermanos, y usted pues aprovecha y también viene a gozarse, a aprender, ¿no? Gracias a Dios. Qué tremendas cosas pasaron, brother. Yo creo que sería por demás mencionar lo que pasó, que pues, la mayoría ya supieron. Es como devolverte a los tiempos de Jesús, como estar escuchando al maestro cómo les explicaba a la gente, y dice que miles de personas seguían a Jesús y se adherían cada vez más, y llegó un momento que Jesús se iba a la noche, porque todos decían queremos más, no querían irse de allí, y eso estuvo sucediendo allí. Es como estar recordando esos tiempos. El que no fue se perdió de mucho, pero nunca es tarde. Este momento también es un momento para que ustedes recobren, aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Te voy a invitar a que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 34. Vamos a leer desde el inicio hasta el verso 12. Vamos a ver a nuestro Dios firmando un contrato de valores sobre otro contrato. Un Dios que no nomás se conforma con darte una promesa, sino que a pesar de que no la cumplas, ¡pum!, dice, te voy a volver a firmar para que veas que te amo. Por eso dice la Biblia que Moisés, cuando oraba a Dios, dice que le decía, es un Dios misericordioso, porque la misericordia de Dios es tremenda. ¿Ya lo tienen? Capítulo 34, sí. Y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pescan delante del monte. Pascan, dice, ¿verdad? Pascan, perdón, gracias. Y Moisés alistó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Diga conmigo, en medio de nosotros. Porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad. Diga conmigo, perdona. Y nuestro pecado. Y tómanos, dice, por tu heredad. Por último, diga conmigo, heredad.
Y él contestó, fíjese lo que dice Dios: he aquí yo hago pacto delante de todo el pueblo. Como diciendo, te voy a firmar un contrato de valores bancarios. Un pacto delante de todo el pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra que Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Pero escucha esto, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Verso 12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos, dándole gloria a Dios. Un contrato de valores firmado sobre otro contrato. Un Dios que no se conforma con bendecirte, sino que dice, después de la bendición, te voy a dar más bendición hasta que sobre y abunde. Pero ¿sabes qué? Todo contrato que tú firmas en el banco requiere de ciertas cláusulas que hay que obedecer. No porque vamos a firmar un contrato para comprar una casa significa te doy el préstamo y ya se hizo. Tienes que firmar una serie de cláusulas en el banco donde te confrontas con el banco tu pago, donde te comprometes con el banco a ejercitar tu pago a su tiempo. Y si te pasas después de la fecha que el banco otorga, te cobran cierto interés. Igual cuando tú solicitas un préstamo prendario, que vas al banco y dices, no tengo más, pero tengo oro. Y empiezas a sacar tu oro y lo llevas al banco, y existen ciertos préstamos. Y tú llevas tu préstamo, requieres un préstamo prendario. Das una prenda con valor para que el banco vaya y le evalúen, y después de todo eso te dicen, bueno, el oro está rayado, ya no tiene su mismo valor, y después te otorgan el préstamo de acuerdo a lo que valga tu prenda. Y luego, después de que te dan el préstamo, también hay que firmar una serie de cláusulas, porque no todo es tan sencillo. Nuestro Dios es totalmente igual. Nuestro Dios se ha comprometido desde el inicio, a pesar de que nuestros primeros padres y cometieron el error, Adán y Eva. Adelantito después de eso, sí es verdad que vino maldición para la tierra, vino maldición para el hombre, vino maldición para la mujer. Con el dolor darás a luz, y al hombre tendrás que trabajar, y con el sudor de tu frente traerás el pan de cada día. Pero después de todo eso, no todo queda allí, sino que Dios ofrece vida para el ser humano por medio de hacerle caso a lo que Dios quiere, por medio de la obediencia. En este caso, cuando pasa el tiempo y vemos cómo el pueblo es sometido a esclavitud por causa de sus faltas, es sometido a esclavitud, entonces llega un hombre a quien Dios llama, Moisés, que usted ha escuchado de él, lo lleva por el pueblo, lo saca de la esclavitud, van rumbo al desierto, y allá en el desierto Dios hace una serie enorme de ofertas que jamás ha tenido el ser humano hasta hoy. Y ha hecho una serie de maravillas enormes que hasta la fecha hay mucha gente que dice, yo no puedo creer porque no veo. Y desgraciadamente hasta en el mismo pueblo cristiano a veces nos tenemos una cortina aquí enfrente y no podemos, no tenemos la capacidad de abrir tantito esa cortina y de darnos cuenta qué tan fuerte y qué tan grande es el Dios que tenemos. La gente del mundo, todo el mundo dice que cree en Dios. Usted va con quien sea y le dice, yo creo en Dios. Mis padres me enseñaron una tradición donde me decían que el padre vino y mandó a su hijo, y el hijo murió en la cruz. Se saben una historia quizá un poco distinta a la suya, porque quizá no la entienden, pero creen en Dios en su concepto humano. Sin embargo, cuando usted le dice, y si tú crees en Dios, ¿qué tan poderoso es el Dios en el que tú crees? ¿Crees que sea tan poderoso para transformarse en ser humano
y para venirse Él solo a morir en una cruz para que todo el mundo sea salvo por Él, entonces empiezan los conceptos de la gente. No, ¿cómo un humano va a venir cómo Dios se va a transformar en un humano? ¿Y cómo es que Dios está la Trinidad en Él? ¿Cómo es posible que Dios es el Padre, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo? Y empiezan con una serie de cosas que no entienden porque tienen cerrada su vista con una cortina enfrente. No saben qué tan fuerte, qué tan poderoso es su Dios. Pero cuando investigamos nos damos cuenta de la trascendencia de nuestro Dios. Hizo promesas que cumplió. Le dijo a Moisés, no te preocupes, solamente toca ese mar. Tocó el mar se abrió. Ellos lo vieron con sus ojos. ¡Wow! ¿Cómo que un mar se abre? Y empiezan a caminar en seco, pasan por rumbo del mar, nada les pasa, y cuando terminan, ustedes saben el historial, los que los perseguían perecieron allí. Vieron maravillas tremendas, pero se someten a un desierto. Entran en el desierto de la desesperación en el que usted se encuentra día a día. Cada día que pasa usted se encuentra en un desierto de deudas. El problema número uno ahorita en el mundo es la economía. Y el mundo está envuelto en preocupaciones, y el mundo cristiano está envuelto en el mundo de las preocupaciones. Y es donde necesitamos nosotros poner nuestra vista. Un contrato de Dios firmado sobre un contrato ya hecho. Cuando pasan el desierto, usted sabe lo que pasó en el desierto. Empezaron a tener sed, Dios les dio agua. Empezaron a tener hambre, Dios mandó maná, y Dios mandó codornices, y llegaban solitas. Ellos no tenían que ir a hacer nada, sino que el alimento les llegaba solito, igual como le llegó al profeta de fuego Elías. ¿Se acuerdan? Una vez se encontraba el profeta por allí escondido, porque una mujer lo andaba persiguiendo. Un profeta que podía decir, no va a llover por 3 años y 6 meses, ahora se andaba escondiendo de una mujer. Y por allá cuando se esconde, dice la Biblia que unos animalitos por allí le llevaban tortas, unos cuervos. ¡Qué bendición! Y usted que se encuentra aquí en Sur Carolina y a veces dice, hermano, ¿cómo le vamos a hacer si la policía anda por todos lados? ¿Y cómo le vamos a hacer si el trabajo se está escaseando? Hermano, ¿y cómo le vamos a hacer con los diezmos? ¿Y cómo le vamos a hacer con las ofrendas? Y las rentas se están poniendo tremendas. Y empiezan las preocupaciones porque estamos en un mundo y nos envolvemos en una metodología del mundo. ¿Y cuál es el método del mundo? Preocuparse por todo. Le decía a una persona a mi padre, una persona, un hermano, le decía, amigo, le decía, si algún problema que tienes tiene remedio, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene remedio, ¿ya para qué te preocupas? Porque el problema es este. El mundo tiene su metodología de preocupación, y si no está preocupado, no está contento. Y nosotros a veces nos metemos en metodologías del mundo y decimos, hay que preocuparnos, hermano, porque pues si no, ¿cómo va a vivir uno feliz? Eso de pura felicidad y paz, como que no es vida. Hermano, ¿de qué está hablando? Es lo único que nos ofrece el Señor, que tengas paz. ¡Aleluya! Un contrato firmado sobre otro contrato. Le dice, habla Dios con Moisés y le dice, ¿sabes qué? Ya me quebraste las tablas, Moisés. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Y todo por qué? Por preocuparte, Moisés. Por desesperarte. ¿Todo por qué? Porque llegaste y el pueblo estaba en adoración a otros dioses. Estoy de acuerdo contigo, no está bien. Pero tenías que quebrar las tablas que yo escribí con mi dedo, en las que yo expuse un contrato de valores para mi pueblo. Tenías que quebrarlo. Sin embargo, le da otra orden, y no con enojo de Dios, sino nomás simplemente la instrucción. ¿Sabes qué? Ve y alízate otras piedras una vez más. Púlelas, igualitas que las primeras. Porque allí voy a empezar a firmar un contrato nuevo para mi pueblo. Pero esta vez, Moisés se pone, abre sus ojos y como que se pone un poquito más inteligente que al inicio. Ha de haber dicho, ya pasé por una situación antes, esta vez va a ser distinto. Entonces Moisés dice allí que cuando baja Dios en una nube, y luego dice que Dios se pone enfrente
se adelanta a Moisés. No dice que se le puso cara a cara, dice que se le adelantó. Y en otra porción usted puede ver que Moisés pudo ver no el rostro de Dios, pero su espalda. Y dice aquí que cuando se adelantan y después pasa por en medio de él, como que el Espíritu de Dios allí pasa lo mismito que en Génesis 1:2, ¿se acuerdan? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como que una vez más Dios, cuando está tratando con el ser humano, como que Dios no es un personaje que cuando usted está hincado, solo se para y allí está. Como que el Dios que nosotros servimos es un Dios que te está observando, estás hincado y está, de veras me amas, en serio. Igualito que cuando le dije yo a Pedro, quiero ver si eres igualito que Pedro. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas más que a todos? Y como que Dios está ahí tratando, trabajando y observándote de qué manera estás orando, de qué manera estás sometiéndote, de qué manera te estás humillando a Dios. Si tu humillación es solamente para que vean los demás o es para que veamos los demás. Y luego pasa más adelante y dice que Moisés hizo esta parte, se puso inteligente y dice, esta vez me humillo. Y dice que se inclina hacia el piso y se inclina y empieza a adorar a Dios y le empezó a decir lo que a Dios le gusta. Y aquí es donde me agrada más, porque Moisés dice que aquí empezó a orar en el verso 6 y pasando que el 7 y dice, y guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Ese eres tú, Señor. La rebelión del pecado perdona y en ningún modo tendrá al inocente por malvado, y has visitado al inicuo, o sea, al que no está de acuerdo contigo, y los visitas sobre los padres de los hijos y de los hijos sobre los hijos hasta la 4ª generación. O sea que no te quedas allí con el que te adora, sino que visitas a sus antepasados, toda su generación, o en otras palabras, a los que vienen después de ti, tus siguientes generaciones visitadas por Dios. Y Dios dándose vuelta allí observando, Moisés, te estás luciendo en tu oración. Te estás luciendo. Y analice, imagínese a Dios, porque así dice allí, que pasó enfrente y luego se movía, el Señor pasó sobre él en medio de la nube. La situación es de que Moisés, antes de que Dios le dijese algo, Moisés se adelanta. Y aquí en el verso 8, entonces Moisés se apresuró. Moisés dijo, ahorita, antes de que me vaya a decir, ya, escribe y esto es lo que vas a decir, tengo que ganarle, porque una vez hablando Dios me tengo que callar. Y es que así pasa, cuando el hermano pastor está aquí predicando palabra y el Espíritu de Dios cae, el hermano se tiene que callar porque algo tiene que suceder. Y es lo único que pasa con todos nosotros. Usted está aquí hablando palabra de Dios, y si Dios quiere hacer algo, nos tenemos que callar para que Él hable. Y Moisés hizo lo mismo allí. Y dice, antes de que Dios hable, porque cuando Él hable me tengo que callar, tengo que decirle algo, y empieza a hablar y a abogar por el pueblo. Entonces Moisés se apresuró, bajó la cabeza, se inclinó, adoró, y luego dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Bueno, yo no sé si usted ha analizado qué significa en medio de. No sé si ha analizado qué es en medio de. Pero cuando está hablando en plural de nosotros, en la gramática, 2 personas ya es plural. Y cuando usted le dice a Dios, camina en medio de nosotros, está hablando en medio de mi pareja y yo. Y cuando traiga a mi niño, el Señor, te quiero en medio de él y yo. Y si lo voy a corregir, que sea con corrección de Dios, para que tú estés en medio y no se pase el enojo, no se ponga el sol sobre tu enojo. Es bueno corregir, pero que no se pase el sol sobre el enojo. Que cuando estás tú, los jovencitos con su pareja, que esté Dios en medio para que tengamos cuidado, de eso hablamos en la escuela dominical, que tengamos mucho cuidado. Que cuando esté usted platicando con una persona hablándole de Dios, también tenga a Dios en medio para que Dios le enseñe lo que tiene que hablar. Para que cuando esté usted con su jefe en su trabajo y su jefe le está diciendo, ¿sabes qué? No me gustó mucho lo que hiciste allá, no se moleste, que esté Dios en medio y que usted diga, sí, de acuerdo patrón, de acuerdo jefe, lo voy a hacer como usted quiere. Porque tenemos como hijos de Dios, hermanos, estamos obligados a ser como Dios. Llevamos sus genes. Jesucristo, Él le dijeron, pues ¿sabes qué?
tú eres el rey de los judíos, pues te vamos a crucificar. Aleluya. Él extendió sus brazos. Él podría haber dicho, ¿saben que ahorita mismo mando traer una legión de ángeles y me los extermino a todos? ¿No saben quién soy? Él podría haber dicho eso, pero no. Él, para darnos un consejo a nosotros, nos lo dio con su ejemplo. Y su ejemplo es someterse a toda situación. Llegaron con Jesús una vez y quisieron trabajar para ver de qué manera lo entregaban, y llegan y le dicen, Jesús, y tú debes pagar el tributo a César, ¿o no? Y ahora dinos, ¿a quién pertenece el tributo? Es de Dios, en otras palabras, viene de Dios pagar los impuestos al IRS. Entonces Jesús manda por ahí traer una moneda y se las enseña y les pregunta, ¿de quién es la imagen que trae la moneda? Y le dicen, ¿de César? Ah, pues denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Ellos lo entendieron. Los discípulos lo entendieron, hermanos. La gente del mundo no entiende lo que es el diezmo. Ellos no entienden de lo que hablaba el hermano ahorita. Pero la gente entendida, dice Salomón cuando escribe, y los entendidos serán como la luz que resplandece. Los entendidos. Se requiere entendimiento. Y cuando uno no tiene entendimiento, dice la Biblia, demándelo a Jehová. ¿Verdad? Y así viene. El Espíritu dice que te enseña toda verdad, a toda justicia. Cuando usted solicita que Dios le enseñe, entonces el diezmo, las ofrendas, son los problemas. Mire, ayer un hermano, ustedes son testigos, que dijo, yo soy el primero que voy a dar una ofrenda, no dijo diezmo, fue una ofrenda de $1,000. Yo me impresioné, porque pocas veces ve usted a alguien que diga, wow, y me impresioné más porque no fue el único. Y pasó otro, y dije, ay Señor, pues qué lección es esta para mí. Ellos son tan hijos de Dios como yo, y cómo es que yo dije, miré mi cartera, oh Dios mío, ¿cómo vamos a diezmar $1,000? Pero hermanos, así funciona. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios, esto no es un problema para nosotros. Un contrato de valores firmado sobre contrato. Habla allí Moisés y le dice, ¿sabes qué? Primero quiero que estés en medio de nosotros. Cualquier situación en la que yo me encuentre con alguien, ya debes estar ahí. Sea quien sea. Y luego enseguida viene la segunda parte. Porque es un pueblo de dura cerviz. Es un pueblo que no te sirve tan fácil. Así es que viene la segunda parte que pide. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Excelentes palabras para pedir. Pidió 3 cosas ahí. Primero, te queremos en medio. Después, queremos tu perdón. Y luego, por último, y aquí es lo más hermoso, dice, queremos ser tus herederos. ¿Cómo ustedes están pensando, hermano? Pero si nuestro Dios es dueño del oro y la plata, y Él no dice allí, mío es el oro y mío es la plata, entonces ¿qué? Y somos herederos, entonces nada de eso es un problema. Venir y ofrendar, venir y diezmar, ayudar a la iglesia, ayudar al necesitado. Mire, esta es parte de la religión, si de religión queremos hablar. Cuando alguien dice, hermano, la religión es buena, sí, también es buena. Ser religioso no es tan malo. Es tan malo cuando te vas al extremo, pero si quieres ser religioso, ahí te va. Es muy sencillo, y Jesús se lo dijo a los demás. Estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y fuiste conmigo, estuve desnudo y me vestiste. Señor, nosotros hicimos eso contigo por cuanto lo hiciste allá en Sur Carolina, con cada uno de los necesitados, a mí lo hiciste. Así habla Dios. 3 cosas que pide Moisés. Pide primeramente que estés en medio de nosotros, que perdonen nuestras faltas, y queremos ser herederos de lo tuyo. Y dice el Señor, voy a estar allá en el cielo preparando moradas eternas. Entonces, cuando usted pide ser heredero de Dios, es porque esas moradas son suyas. ¿Sí? Ahora, si usted se va más adelantito, entonces habla Dios, después de que termina Él, y dice, dame la pluma.
Eso no es problema para mí. Ahí te va Moisés. Y él contestó, dice, he aquí yo hago pacto. ¿Qué es un pacto, hermano? Ese es un contrato. Un pacto es un convenio. Un pacto es algo que usted dice, ¿sabes qué? No hay problema. ¿Qué es lo que hacían antes los reyes? ¿Sabes qué? Vamos a hacer pacto tuyo, ¿sí? Tengo una pelea por allá. Acompáñame y cuando tengas tú una, yo voy contigo a tu guerra. Y es lo que se hace ahorita también entre las naciones. Cuando hubo guerra allá en Hiroshima, Nagasaki, las guerras que usted ha conocido, no nomás la Estados Unidos a pelear. Tiene sus aliados y firman su pacto. Pero en el pacto tiene ciertas cláusulas, donde si usted dice yo te apoyo, no hay problema, pero el día que me toque tú me vas a apoyar. Así está hablando Dios ahorita, y diciendo, y Carolina, tengo un pacto contigo esta noche. He aquí yo hago pacto delante de todo este pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, en la nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, cada uno de ustedes, la hora que Jehová, porque cosas tremendas haré yo contigo. Es lo que le dijo a Moisés, es lo que te dice aquí, cosas tremendas haré contigo. Solamente tienes que creer que el que está allí era Dios mismo firmando un contrato sobre contrato. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que usted y yo servimos. No es un Diosito que traemos colgado de madera que usted lo tiene que andar cargando porque ni siquiera puede hablar, no puede ni siquiera comer, ni mirar, ni hacer nada. No es un Dios para que cargaban otros tantos profetas allá en el Antiguo Testamento, que lo tenían que andar cargando entre muchos profetas y que le suplicaron y nomás no pudo hacer descender fuego del cielo. El Dios que tenemos es el Dios de Elías, que cuando él clamó a él, clamó fuego a su pueblo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo lo dice Dios, nomás que tengo algo que tienes que hacer. Platica con el pueblo. Vas a tener que decirle esto. Yo te estoy firmando un contrato de valores, pero tiene cláusulas. Oh, sí, Señor. ¿Y cuáles son las cláusulas? Las cláusulas son muy sencillas. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. ¿Qué significa esto? Significa que usted ya no puede platicar con una persona que no conozca de Dios. Dice Pablo, estamos en el mundo, mas no somos del mundo, pero mientras estamos en el mundo, vivimos en el sistema del mundo. ¿Sí? Pero las cosas que el mundo hace son las que nosotros no hacemos. Y es lo que Dios dice aquí. Guárdate de hacer esas cosas que hacen los que viven en el mundo. Dice, para que no sean tropezadero en medio de ti. Aléjate de eso para que no sean tropezadero en medio de ti. Platicábamos hoy en la escuela dominical y tiene toda la relación con este mensaje. Porque decía nuestro pastor que muchas veces, hermano, hacemos cosas que están bien, pero parecen ser mal. Y hacemos cosas a veces que están mal y aparentan estar bien. Y esto es incorrecto también, porque estamos en un mundo donde el mundo es el juez. El mundo está allá afuera observando, sí, los cristianos, a ver si es cierto, vamos a ver cómo hablan, vamos a ver cómo se visten, vamos a ver cómo miran, vamos a ver qué hacen, a ver, vamos a ponerles allí a un mendigo, a ver si lo ayudan, a ver, vamos a probarlos como lo hacían con Jesucristo. Ahorita estamos pasando una situación similar e idéntica a la que pasó Jesús, mientras tenía allí a los fariseos, a los escribas, a los publicanos y a los sacerdotes buscándole cualquier falta. Tenemos nosotros una serie de gente afuera buscando cualquier falta. ¿Y saben qué? Si hubiese fallado alguno de los discípulos, hubiese fallado Jesús. Si algo malo hubieran hecho cualquiera de los discípulos, dirían, mira, los discípulos de Jesús, de tal palo, tal astilla, lo que hacen ellos, de seguro Jesús es igual. Y desgraciadamente, hermano, allá afuera hay una gente
una multitud tremenda observando qué es lo que haces tú para decir, mira, así como es él, así es el pastor Edwin, de seguro así es el ministro Eliud, de seguro así son los demás músicos, de seguro así son todos. Y tienden ellos a criticar. Y ellos no entienden lo que dice la Biblia, donde dice no juzguéis para no ser juzgados, porque con la misma vara que miras serás juzgado. Ellos no entienden esto, nosotros sí lo entendemos, por eso nosotros no andamos juzgando nada de estas cosas. Pero tenemos jueces alrededor de nosotros que están observando estas cosas. Y por eso dice Dios, guárdate de hacer alianza. ¿Qué es alianza? Un aliado, un amigo. Entonces, si usted hace alianza con las cosas que hace el mundo, usted hace amigo, usted adhiere, se pega allí en parte de todo su cuerpo y de todas sus costumbres, las costumbres del mundo, se las lleva a su casa y empieza a pegar esas costumbres también en su casa, se llena la casa de ciertas costumbres que después nuestra familia empieza también a practicar esas costumbres y desgraciadamente, cuando usted investiga la Biblia, los hijos de los reyes que eran malos, eran peores que ellos. Y se batallaba para que hubiese un buen rey. ¿A causa de qué? De las costumbres que se iban adquiriendo de pueblos que no eran de Dios. Y es el pacto que Dios hace. Te voy a dar unas cosas tremendas, dice aquí en el verso 10. Porque dice, cosa tremenda que yo haré contigo. Dice, lo único que tienes que hacer es esto. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. Ahora quiero que analicen esto. Estas tres cosas que solicitó Moisés se llevaron a cabo durante el tiempo y se siguen llevando a cabo. Lo primero, cuando dice, te queremos en medio de nosotros. Usted investiga los hechos de los apóstoles desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan hasta los hechos. Pero en los evangelios se encuentra Dios en medio del pueblo. ¿Me quieren en medio? Me lo van a tener. Viene el Hijo de Dios, o viene Dios mismo transformado en Hijo. Emmanuel, Dios con nosotros, llega allí, nace y empieza a estar en medio del pueblo como lo solicitó Moisés. Le contestó Moisés, te quiero en medio del pueblo, me vas a tener en medio tuyo. Y luego cuando dice Dios, y van a ver cosas que nunca han visto, ahí está Jesús. Un muerto, levanten, no hay problema. Y levantó un muerto, allá un leproso lo limpia, otro que está ciego, no hay problema. No hay problema. Dios mismo en medio de todo, porque así lo solicitó. Y en la segunda parte cuando dice, y perdona nuestro pecado, también se llevó a cabo. Porque ese Dios, después de estar allí, dice, ¿saben qué? La única manera de que su pecado sea perdonado es de que yo tenga que hacer un trabajo. Así es que Dios mismo se deja matar por su pueblo, se deja ejecutar, aniquilar por su pueblo, para que el pueblo tenga el pecado, tenga el perdón del pecado que había solicitado ya Moisés desde muchos años antes. Y al final donde dice, y queremos ser herederos es la parte que más me gusta, porque cuando Pedro se levanta allí en los hechos de los apóstoles, dice bien clarito la razón por la que tú y yo somos bautizados en el nombre del que murió en la cruz. ¿Por qué? Porque dice, primero para perdón de tus pecados y después para que seas heredero de la vida eterna. ¡Ese es Dios! Dios que firma un contrato sobre otro contrato ya firmado. Hermano, esta noche lo que quiero llamar a su conciencia, lo que quiero poner en sus ojos, es lo siguiente. Algo tremendo va a suceder. Y se ha estado prediciendo en esta iglesia, como en los tiempos de los profetas, que predecían la venida del Mesías y que predecían cosas tremendas que iban a suceder. Se han estado prediciendo en esta iglesia. Y usted está haciendo su trabajo, muchos de ustedes ya están haciendo su trabajo. En el día del Pentecostés dice que había allí como 120 y otros más haciendo su trabajo. Algunos estaban orando, otros estaban en ayuno, porque sabían que algo estaba por suceder. Y ese mismo espíritu como que no se ha ido, este mismo espíritu está ahorita, y porque algo está
hacer contigo nunca. Algo que mucha gente no ha visto. Quizá muchas iglesias por allá están creciendo y usted dice, somos unos pocos. Usted no sabe lo que mi Dios va a hacer en esta iglesia. Cosa que nunca ha visto su ojo. Aleluya. Ya es tiempo de que cuando usted venga enfermo, venga y no pueda ir al médico, sino que aquí ore por ti, hermano, para recibir sanidad. Ya es tiempo de que usted no ha visto que se levanten muertos. Es tiempo de que las cosas sucedan como deben ser. Porque Dios ya firmó un contrato de valores sobre otro contrato. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Mi deseo es que Dios los bendiga a todos. Dios los guarde. Aleluya. Gloria al Señor. Algo está por suceder. Si nos gusta ese canto, algo está cayendo aquí. Y esa es la presencia de Dios. Yo siento la presencia. Aquí se siente el poder de Dios. Hermano, no invitarle a todos a despertar. Si usted quiere hincarse o quiere quedarse de pie, pero deje que Dios lo toque en este momento. Y prepare su corazón, prepare su vida, porque Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Prepárese para lo que Dios va a hacer en su persona. Deje que Dios obre en su vida. Póngase a la disposición de Dios. Deje que Dios trabaje con su mente, que Dios trabaje con su corazón. Él ya firmó el contrato, ahora Él lo va a ejecutar. Él lo va a hacer en nosotros. Vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor y Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña lo que tú has hecho, Señor, lo que nos enseña, lo que tú estás por hacer en este lugar. Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos. Queremos que tú tomes control de nuestras vidas. Queremos, Señor, que tú te muevas en nuestros corazones, que tú te muevas en nuestras mentes, que podamos, Señor, abrazar este contrato, podamos abrazar este convenio, este pacto que tú has hecho con tu pueblo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Cada uno de mis hermanos en este lugar, derrama de tu poder, derrama de tu bendición, derrama de tu gloria, Señor. Señor, tú lo puedes hacer en este lugar, tú lo puedes hacer en este lugar. Señor, obra en los corazones, obra en las vidas, Señor. Cambia pensamientos.